En el siglo XVIII, España y su imperio viven una progresiva recuperación económica, que llega a su punto más alto durante el reinado de Carlos III. El pensamiento ilustrado nace en Francia a finales del siglo XVII y se desarrolla en el XVIII con el afán de modernizar y mejorar la sociedad. Esta centuria recibe el nombre de el siglo de las luces. La absoluta fe en el poder de la razón intenta eliminar toda tradición, superstición o idea en conflicto con el ideal de progreso humano. La metáfora de las luces es una metáfora acuñada por los propios ilustrados, es decir, que se utilizó en la época y que trataba de subrayar la idea de ruptura, de superación, de rechazo del pasado. Los ilustrados se consideraban a sí mismos heraldos de la luz, de la razón, del conocimiento frente a las tinieblas de la ignorancia. Los pensadores ilustrados creen que ha llegado el momento de que el hombre salga de su minoría de edad y supere su incapacidad para pensar por sí mismo. Incapacidad achacada a la influencia nefasta de la Iglesia a lo largo de la historia. Por tanto, en esta mayoría de edad surge un nuevo planteamiento que tiene como lema: ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. La Ilustración es una corriente muy preocupada por las ideas políticas y sociales. Las obras de los tres grandes pensadores de la Ilustración francesa, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, giran en torno a estos temas: la crítica al antiguo régimen, la separación de poderes y la libertad e igualdad como derechos fundamentales. Todas estas ideas entran en España a lo largo del siglo XVIII, paralelamente al reinado de los grandes monarcas reformistas que ejercen el despotismo ilustrado. España conoce durante el segundo reinado de Felipe V y los reinados de Fernando VI y Carlos III el proceso de modernización conocido como reformismo borbónico, basado en la creación de un Estado fuerte y preocupado por solventar el grave déficit hacendístico. Tras la repentina muerte de su hijo Luis I, Felipe V regresa al trono y da un giro a su anterior gobierno, rodeándose de secretarios españoles. Felipe V inicia los primeros pactos de familia que significan el apoyo a Francia en las guerras de sucesión polaca y austriaca. A cambio, España recibe Nápoles y Sicilia. Tras esta política exterior se encuentra la segunda esposa del soberano, Isabel de Farnesio, que busca colocar a sus hijos en los reinos italianos. En los últimos años de su vida, el trastorno mental de Felipe V, por el que ha sufrido siempre fuertes depresiones, se acentúa hasta dejarlo incapaz para el gobierno. El rey duerme por el día y trabaja por la noche, por lo que todos sus ministros han de acomodarse a su extravagante horario. Fernando VI, tercer hijo de Felipe V, no es un hombre de talento. Sin embargo, su reinado queda como una etapa positiva, en la que la neutralidad y la paz permiten la reconstrucción interna del país. La creación de una gran armada que proteja los intereses del comercio ultramarino es la prioridad política. Al mismo tiempo, Fernando VI fomenta la entrada de las nuevas ideas ilustradas, tan de moda en Europa y necesarias para una España que está fuera de la vanguardia cultural. El marqués de la Ensenada, ministro de Fernando VI, ordena la realización de un catastro de la riqueza y población de toda España mediante detalladas encuestas a los municipios. El objetivo es establecer una única contribución para poder eliminar los numerosos impuestos que recaen sobre la población. Ensenada plantea una revolución fiscal, es decir, sin duda lo podemos calificar, el intento de plasmación de un sistema fiscal absolutamente de vanguardia en toda Europa. No hay ningún intento similar en ninguna parte. Es un proyecto novedoso, innovador, que estaba en muchas cabezas, desde luego, pero
Ensenada será el primero que pueda intentar llevarlo a la práctica, aunque como sabemos el proyecto luego posteriormente fracasará encallando en el callejón de los proyectos fallidos. El catastro sigue siendo hoy una fuente valiosa para el estudio de la España de la época. Tras la muerte de la reina Bárbara de Braganza, con quien Fernando VI mantenía una intensa dependencia, el soberano, con problemas psicológicos como su padre Felipe V, se recluye el último año de su vida en Villaviciosa de Odón. Carlos III, rey de Nápoles y de Sicilia y hermanastro de Fernando VI, pasa a ser el nuevo rey de España. Realiza una serie de reformas sociales, políticas y religiosas que refuerzan el poder de la monarquía y atentan contra los intereses de la aristocracia y de la Iglesia. A Carlos III se le conoce por las mejoras que realiza en la ciudad como el mejor alcalde de Madrid. Renueva el sistema de alcantarillado, la pavimentación de calles y el sistema de alumbrado, además de fundar el Banco de San Carlos, antecedente directo del actual Banco de España. También es el creador del primer sistema de lotería del país, iniciativa que tiene un gran éxito. Por primera vez, personas de muy escasos recursos pueden convertirse en hombres ricos de la noche a la mañana. Después de 3 años de malas cosechas y tras la liberalización del comercio de los cereales ordenada por los ministros del rey, el hambre aparece en las principales ciudades provocando una gran agitación social. El marqués de Esquilache, principal inspirador de las reformas, intenta aplicar una antigua orden para evitar la delincuencia de los embozados. Esta ley prohíbe la utilización de capas y sombreros grandes, lo que provoca la indignación y el pretexto para una revuelta popular alentada por la nobleza y los sectores más reaccionarios de la corte. El rey se ve obligado a destituir a Esquilache y a huir de Madrid. Una vez calmados los ánimos y tras el regreso del monarca, los jesuitas son acusados de haber promovido el motín y Carlos III decide la expulsión de la orden. Se confiscan las propiedades de la compañía y las universidades quedan bajo el control real. Los jesuitas eran confesores de los monarcas, lo cual les proporcionaba una considerable influencia sobre las decisiones políticas. Eran también educadores de la nobleza a través de numerosos establecimientos educativos y muy especialmente de los colegios mayores que en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII ejercían un auténtico monopolio sobre los cargos administrativos. Los jesuitas eran también confesores y predicadores con una gran influencia sobre las conciencias colectivas. Por todas estas razones tuvieron poderosos enemigos en la España del siglo XVIII, entre los sectores reformistas del gobierno y también entre algunos sectores de la Iglesia, por ejemplo, los obispos reformistas y algunas órdenes rivales como los dominicos. También, y eso es muy importante, la defensa que los jesuitas hacían de la doctrina del tiranicidio, es decir, de la legitimidad de la de la revuelta contra el poder real, si éste se utilizaba de forma despótica, y la estricta obediencia que ligaba a la Compañía de Jesús con el papado, chocaban con la política regalista de la monarquía. Carlos III es el rey más característico del llamado despotismo ilustrado, una manera de gobernar que se resume en el lema «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Muere un año antes de que estalle la Revolución Francesa. Las monarquías absolutas del siglo XVIII representan el despotismo ilustrado por el que el monarca se siente el primer servidor del Estado. Los soberanos toman de la Ilustración lo que les interesa. Plantean reformas judiciales y agrícolas y fomentan la educación, la urbanización de las ciudades y la mejora de los caminos. Sin embargo, rechazan el núcleo de este pensamiento, la libertad política.
El despotismo ilustrado es la versión dieciochesca del absolutismo, un programa inspirado en los principios de la Ilustración y una práctica política que trató de fomentar las reformas desde arriba, desde la monarquía entendida como vértice del poder. La monarquía trató de promover en cierta medida la modernización de la cultura, la vitalidad económica del país y la racionalización y uniformización de la administración, todo ello sin perder de vista un objetivo también primordial, acrecentar el prestigio y el poder de la dinastía. En España cabe hablar de una ilustración cristiana que salvaguarda los privilegios de la nobleza y el clero, los dos grandes grupos latifundistas a los que se dirige el informe de Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos es el ilustrado español más eminente. Su informe sobre la ley agraria contiene uno de los diagnósticos más acertados que jamás se haya escrito sobre los males de España, denunciando el desigual reparto de la propiedad rústica y la situación miserable del campesinado. Las sociedades económicas de amigos del país, patrocinadas por el reformismo monárquico y surgidas para promover la industria, el comercio, la agricultura, las artes y las ciencias, tienen un gran éxito. Enseguida se fundan corporaciones similares por toda España y América. La agricultura es uno de los ámbitos donde la voluntad reformista se manifiesta con más intensidad. Tratan de crear un nuevo tejido social basado en pequeños agricultores de nivel de vida relativamente desahogado que contribuyan a enriquecer el país. Una de sus vertientes es la política de repoblación, con la colonización y creación de nuevas poblaciones en Sierra Morena, con centro administrativo en La Carolina. Una ciudad de nueva planta, cuidadosamente diseñada según los presupuestos ilustrados, como se había hecho en Nuevo Baztán, en Madrid. Pero ningún esfuerzo reformista puede evitar la formación en la península de tres zonas muy diferenciadas que se han mantenido hasta hace pocas décadas. Un interior subdesarrollado, una Andalucía agraria oligárquica y un norte y este prósperos. La monarquía borbónica concentra múltiples esfuerzos en proteger y desarrollar los recursos económicos de América. Inglaterra y España llegan a un conflicto naval en América por intereses comerciales enfrentados en sus respectivas colonias. La Guerra de la Oreja de Jenkins convierte a Inglaterra en el principal rival de España, que intenta a toda costa defender sus posesiones americanas y recuperar Gibraltar y Menorca. Diversas razones que dificultan la llegada de los buques a Sevilla mueven a Felipe V a trasladar la casa de contratación a Cádiz. La ciudad gaditana, que mantiene el monopolio del comercio americano, conoce durante el siglo XVIII un importante desarrollo. Años después, el rey trata de imitar las compañías de comercio con base en los puertos del norte de Europa. Para ello crea la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que goza del monopolio para comerciar cacao con Venezuela, con lo que se consolida la creciente moda del consumo de chocolate. La patata y el maíz son los productos americanos que van ganando sitio en la dieta y la agricultura de la España atlántica. Carlos III da un giro a la política comercial con América y abre 8 puertos más en España al intercambio con las colonias americanas. De este modo, la metrópoli y su imperio americano experimentan un poderoso empuje comercial. En contra de la idea del monopolio, se propone la idea de la libre competencia de puertos como acicate a una mayor actividad. Es decir, si hay más competencia, la actividad será mayor. Eso es lo que se planteó, y evidentemente fue así, sin duda. Pero junto con ello, también la activación de sectores económicos peninsulares a partir de la necesidad de abastecer a los mercados americanos. El caso más evidente es el textil catalán.
De América procede una de las razones que propician la expulsión de los jesuitas, la acusación de proyectar un imperio en Paraguay al margen del poder real. El Paraguay puede proporcionarnos otro ejemplo. Han querido imputárselo como un crimen a la compañía, que considera el placer de gobernar como el único placer de la vida, pero siempre será hermoso gobernar a los hombres haciéndolos más felices. A dicha compañía le cabe la gloria de haber sido la primera en mostrar en aquellas regiones la idea de religión unida a la de humanidad. Los jesuitas representan un peligro para el poder centralizado de los reyes borbones. El control que ejercen en América se organiza en reducciones o misiones. Habitadas por los indígenas y protegidos por los jesuitas de la rapacidad de los terratenientes portugueses y españoles, constituyen el llamado Estado jesuítico. Los investigadores botánicos españoles realizan la mayor aportación a la ciencia al describir buena parte de la flora y fauna americana, con actuaciones como la expedición botánica emprendida por Celestino Mutis y Francisco José de Caldas. En consonancia con el espíritu ilustrado de estos años, se organizan expediciones científicas a América. Jorge Juan, Antonio de Ulloa y Alejandro Malaspina son los grandes expedicionarios del momento. Sus pensamientos y reflexiones suponen la incorporación de España a la ciencia moderna y una interesante propuesta sobre la forma de mejorar el gobierno y aprovechar el imperio. La importancia de la vertiente colonial y de las relaciones con los territorios ultramarinos se pone sobre todo sobre el tapete como el gran objetivo de la política y de los recursos españoles con el reinado de Carlos III. Ese es va a ser el gran eje y todo queda supeditado a eso, ¿no? Yo creo que sería una forma muy correcta de vertebrar toda la segunda mitad del siglo XVIII, hablar de las relaciones con América. Para ello se proponen reformas a través de medidas políticas, educativas y científicas. La búsqueda de recursos minerales y vegetales anuncia el desarrollo de la industria, la medicina y la alimentación. En el siglo XVIII se le da a la música el poder de ahuyentar todo tipo de tristezas y melancolías. Por este motivo, llega a la corte de Felipe V Farinelli, un castrato italiano dispuesto a hacer desaparecer con su bel canto los males de este soberano. El milagro se produce un caluroso día en que Felipe V, muy triste, pasa las horas encerrado en su cuarto. Al escuchar el canto del castrato, sale de su estado de locura. Desde ese momento, nombra al cantante músico de cámara y lo convierte en su mejor terapia. Pero si hay un músico por excelencia en la corte del siglo XVIII, aunque Carlos III no destacara como melómano, es Luigi Boccherini, que aúna lo culto con lo popular y que incorpora el fandango y la guitarra a la música cortesana. La fabricación artesanal de la guitarra española sigue siendo hoy prácticamente igual que hace 300 años. Este instrumento se compone básicamente de la caja de resonancia, el mástil, el puente, el diapasón, los trastes y el clavijero. La tapa armónica de la caja de resonancia ha de ser de una madera con alta resistencia y baja densidad. El luthier es un artista consciente de que el resultado final, es decir, la música, depende no solo del artista que toca el instrumento, sino de cómo haya sido construido este. Un buen luthier ha de ser necesariamente un buen músico. La calidad de una guitarra no está relacionada con la cantidad de sonido que es capaz de emitir, sino con la riqueza tímbrica, expresiva y dinámica. La acertada elección y combinación de los materiales y la precisión en la construcción son las claves para conseguir un buen instrumento musical. Arquitectónicamente, en el siglo XVIII conviven diferentes estilos artísticos.
El churrigueresco es un barroco tardío que se da en España y sus colonias americanas, especialmente en México, en el segundo tercio del siglo XVIII. Este estilo introduce una manera de decorar que llega al extremo de recargar las fachadas con guirnaldas, jarrones, florones y angelotes. Churriguerescas son la fachada del Museo Municipal de Madrid, la Plaza Mayor de Salamanca y la gran fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago. El rococó surge en Francia a mediados del siglo XVIII y llega a España de la mano de artistas franceses que Felipe V trae a su corte. Es un arte esencialmente decorativo relacionado con la vida cortesana y ambientes de ostentación. Pero en estos años centrales del siglo XVIII es el neoclasicismo el movimiento artístico más predominante. Es un arte que sirve a los intereses reales de promover las ideas ilustradas, es decir, racionalismo y equilibrio frente a la fantasía y éxtasis del barroco. Clasicistas son la mayor parte de los edificios reales y utilitarios del momento, como la Fábrica Real de Tabaco en Sevilla. Los palacios reales son las mayores empresas constructivas y decorativas de estos años. El Palacio de la Granja, levantado para Felipe V, y el Palacio Real de Madrid, ambos diseñados por el mismo arquitecto, Felipe Yubara, se construyen en un breve espacio de tiempo. El Palacio Real de Madrid se levanta sobre las cenizas del desaparecido Alcázar. En él hay una estructura versallesca que su continuador Sacchetti italianiza. Lo que sí es curioso es el empeño que tiene Felipe V en construir sobre el mismo solar en que estaba el Alcázar. Y yo creo que no tanto como se ha dicho a veces, que es por borrar el recuerdo de los Austrias y imponerse él encima, sino por un propio deseo de continuidad. Porque tampoco es que Felipe V hiciera borrón y cuenta nueva con los Austrias, sería una locura desde un tipo de vista político, sino que él de alguna manera es el continuador, es el heredero y se siente como tal. La influencia italiana que Carlos III trae desde Nápoles se manifiesta en el embellecimiento que ordena el monarca de la ciudad de Madrid. Levanta la Puerta de Alcalá, las fuentes de Cibeles y Neptuno y convierte el Retiro en un parque público. Muy cerca de estas actuaciones se ubica la Colina de las Ciencias, uno de los grandes proyectos del rey que intenta crear un centro del saber alrededor de lo que hoy es el Paseo del Prado. Allí se sitúan un observatorio astronómico, el Jardín Botánico, la Academia de las Ciencias, hoy Museo del Prado, y la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro. Todas ellas imbuidas del amor por Roma y Grecia propios del neoclasicismo. Hasta Carlos III, la arquitectura con mayúsculas se dedicaba pues, al palacio, a lo sagrado, al Palacio del Rey o a la construcción de iglesias. Ahora no, ahora esa arquitectura sagrada ya no es la del palacio, ya no es la de la iglesia, sino que es la de la ciencia. Un jardín botánico, un museo de ciencias naturales, un observatorio astronómico, después inmediatamente una fábrica, la platería de Martínez, que se levanta al frente del Museo del Prado, al otro lado del paseo, en el que es la ciencia y es la industria lo que se convierte en los elementos verdaderamente dignos, representativos y capaces de dignificar una ciudad. Vestir y decorar el interior de los grandes palacios que construyen los monarcas no es una tarea sencilla. El ambiente rococó que respira la corte borbónica exige un gran refinamiento. Las innumerables salas de los palacios están repletas de muebles, tapices, cortinajes, bronces, vidrios y porcelanas. Por todo ello, y copiando el modelo francés, los reyes promueven la creación de fábricas reales para producir todo tipo de manufacturas con las que abastecer las necesidades de boato y lujo tanto dentro como fuera del país. Su objetivo era cubrir la demanda de ciertos productos, especialmente de importancia estratégica,
tratar de limitar la competencia de los productos manufacturados extranjeros y constituirse en ejemplos para la emulación por parte de las iniciativas particulares. No obstante, estas manufacturas, aunque dieron trabajo a miles de personas e introdujeron algunas mejoras en la gestión, fueron un fracaso en términos económicos. No consiguieron superar un mercado muy limitado de productos de lujo y en ningún modo consiguieron, erradicar la competencia de las manufacturas extranjeras y por ello difícilmente podían constituir la base para una futura industrialización. La contratación de técnicos y operarios extranjeros también obedece al afán de los monarcas por estimular el desarrollo general de las manufacturas y no solo de la producción suntuaria. Los reyes protegen la industria del vidrio, que se hace indispensable para cubrir los grandes ventanales de los palacios, realizar los espejos y los caprichosos colgantes de la nueva moda de las lámparas araña. Hacia mediados de siglo, la Real Fábrica de Vidrios realiza una gran producción influenciada por la fórmula del cristal de Bohemia, que técnicos alemanes traen a España. Para obtener el vidrio es necesario un proceso de fusión de las materias primas que se realiza en los hornos. El artesano recoge una burbuja de masa fundida en el extremo de una caña metálica. Al meter la masa en un molde fijo y soplar por la caña, el vidrio fundido adquiere la forma del molde. Desvelar el secreto de la composición del cristal estuvo castigado con penas de cárcel y muerte. De nuevo en el horno, el material vuelve a ser maleable y se le da la forma a la parte superior de la pieza. Los maestros alemanes del siglo XVIII accedieron a venir a trabajar a la Real Fábrica de Vidrios si se les permitía fabricar su propia cerveza. El argumento fue que era una bebida medicinal y saludable para el trabajador. Una vez finalizado el proceso, es necesario recocer el vidrio, es decir, enfriarlo muy lentamente en un horno llamado arca de recocido. Para la decoración de la pieza se utilizan tornos con materiales abrasivos. Es la talla y el grabado. El dorado al fuego consiste en pintar la pieza con oro coloidal, que luego hay que cocer en un horno a 550 grados centígrados. La Real Fábrica que más proyección tiene es la de porcelana, situada en el Retiro de Madrid y llamada la Fábrica de China. Sus principales clientes son las casas reales europeas e importantes casas nobiliarias. Pero su existencia es breve, ya que es destruida por tropas francesas durante la Guerra de Independencia. Tradicionalmente existía en España una fuerte demanda de tapices que se importaban de Flandes. Felipe V crea la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, en la que encontramos el trabajo de Francisco de Goya y Lucientes. Durante 18 años elabora cartones, es decir, bocetos, que posteriormente se transforman en tapices, como el quitasol, la vendimia o la boda. Además, los monarcas promueven y potencian diferentes fábricas y escuelas de platería, de relojería y de tejidos de seda. Junto a estas manufacturas de lujo, cuyo mercado es muy restringido, las manufacturas textiles catalanas, la siderurgia asturiana, el comercio vasco y el andaluz son otros sectores productivos en auge, cuya importancia es caudal en la expansión económica del siglo XVIII. Todos estos esfuerzos reformadores se truncan con la muerte de Carlos III, la invasión de las tropas napoleónicas y la Guerra de Independencia. Carlos III planteó una serie de reformas que atentaron directamente contra los intereses de la nobleza y del clero. Al tratarse de reformas superficiales, no estructurales, tuvieron un escaso impacto sobre la mayoría de la población española. Pastores, pescadores, jornaleros, viudas o ceramistas
son ajenos a las luchas de los grupos dirigentes y continúan ganándose la vida con su trabajo diario, reuniéndose en festividades religiosas y haciendo las mismas cosas que hacían sus padres. En Francia, un año después de la muerte de Carlos III, estalla la Revolución Francesa. Corren nuevos aires en Europa, mientras que en España, los reinados de Carlos IV y Fernando VII coinciden con la crisis de las ideas ilustradas. Gran parte de los esfuerzos por mejorar el país quedan en un sueño ante los peligros que se avecinan. Goya adelanta en su grabado El sueño de la razón produce monstruos, el drama del enfrentamiento entre las viejas y las nuevas ideas. En la primera mitad del intenso siglo XIX, en España se suceden grandes cambios y giros políticos, fruto de la lucha entre liberales y reaccionarios.